Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Estamos en el día 203. Los textos para hoy son Esdras capítulo 7. Proverbios capítulo 25, versículos del 1 al 14 y Efesios capítulo 5. Disfrútenlos. Los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 203. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del libro de Esdras, del libro de los Proverbios y de la carta de San Pablo a los Efesios. Pedimos siempre la gracia del Espíritu Santo. Siempre la pedimos porque siempre la necesitamos. Y de hecho, es un regalo del Espíritu descubrir que lo necesitamos, descubrir que su palabra no la podemos entender si ese Espíritu no nos ayuda a entenderla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Esdras, capítulo 7. Después de estos acontecimientos, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, llegó desde Babilonia Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitub, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meralot, hijo de Serajías, hijo de Uzí, hijo de Buquí, hijo de Abisúa, hijo de Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sumo sacerdote Aarón. Esdras era un escriba muy versado en la ley de Moisés, que había sido dada por el Señor, el Dios de Israel. Como la mano del Señor su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que pedía. El 7º año del reinado de Artajerjes, subieron a Jerusalén un buen número de israelitas, de sacerdotes, de levitas, de cantores, de porteros y de empleados del templo. Esdras llegó a Jerusalén en el 5º mes del 7º año del reinado de Artajerjes. Él había decidido salir de Babilonia el primer día del primer mes, y llegó a Jerusalén el primer día del 5º mes, porque la mano bondadosa del Señor su Dios estaba sobre él. Esdras se había dedicado de todo corazón a investigar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar en Israel sus preceptos y sus normas. Esta es la copia del documento que el rey Artajerjes envió a Esdras, el sacerdote escriba, especialmente instruido en el texto de los mandamientos del Señor y de sus preceptos concernientes a Israel. Artajerjes, rey de reyes, al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, paz, etc. Yo he dado esta orden. Cualquier miembro del pueblo de Israel que esté dentro de mi reino y se ofrezca voluntariamente para ir contigo a Jerusalén, incluidos sus sacerdotes y levitas, puede hacerlo. Tú irás como enviado del rey y de sus 7 consejeros para inspeccionar a Judá y a Jerusalén, de acuerdo con la ley de tu Dios que llevas en tus manos. También llevarás la plata y el oro que el rey y sus consejeros han ofrecido voluntariamente al Dios de Israel, que reside en Jerusalén, lo mismo que toda la plata y el oro que recojas en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias hechas por el pueblo y los sacerdotes, para la casa de su Dios que está en Jerusalén. Con este dinero comprarás novillos, carneros, corderos, como así también lo necesario para las oblaciones y libaciones correspondientes, y ofrecerás todo esto sobre el altar de la casa de tu Dios que está en Jerusalén. La plata y el oro que sobren
Úsenlos como les parezca más conveniente a ti y a tus hermanos, conforme a la voluntad de su Dios. Deposita delante de tu Dios en Jerusalén los utensilios que te fueron entregados para el servicio de la casa de tu Dios. Si tuvieras necesidad de hacer otros gastos para la casa de tu Dios, se cubrirán con los fondos del tesoro del rey. Yo mismo, rey Artajerjes, ordeno a todos los tesoreros de la región que está del otro lado del Éufrates, entreguen exactamente todo lo que les pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley de Dios del cielo, dándole 100 talentos de plata, 100 bolsas de trigo, 100 barriles de vino, 3,600 litros de aceite y sal a discreción. Todo lo que el Dios del cielo ordene para su casa deberá cumplirse escrupulosamente, a fin de que su ira no se descargue sobre el territorio del rey y de sus hijos. Les comunicamos además que está prohibido cobrar impuestos, contribuciones o derechos de peaje a los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y empleados de la casa, en una palabra, a todos los servidores de esta casa de Dios. Y tú, Esdras, con esa sabiduría de tu Dios que reside en ti, designa jueces y magistrados para hacer justicia a todo el pueblo que está del otro lado del Éufrates, es decir, a todos los que conocen la ley de tu Dios, y enseña esa ley a quienes no la conocen. El que no observe la ley de tu Dios y la ley del rey, será rigurosamente castigado con la muerte, la expulsión, la multa o la cárcel. Bendito sea el Señor, el Dios de nuestros padres, que inspiró al rey esta decisión de glorificar la casa del Señor que está en Jerusalén, y me hizo ganar el favor del rey, de sus consejeros y de los más importantes funcionarios reales. Yo cobré ánimo, porque el Señor estaba conmigo, y reuní a algunos jefes de Israel para que me acompañaran. Estos son los jefes de familia con sus respectivas genealogías que partieron conmigo de Babilonia bajo el reinado de Artajerjes. De los hijos de Pinhas, Gersón. De los hijos de Itamar, Daniel. De los hijos de David, Jatús, hijo de Secanías. De los hijos de Parós, Zacarías, con el cual fueron registrados 150 hombres. De los hijos de Pahat Moab, Elijonai, hijo de Serajías, con 200 hombres. De los hijos de Satú, Secanías, hijo de Yahaziel, con 300 hombres. De los hijos de Adín, Ebed, hijo de Jonatán, con 50 hombres. De los hijos de Elam, Isaías, hijo de Atalías, con 70 hombres. De los hijos de Cefatías, Zabadías, hijo de Miguel, con 80 hombres. De los hijos de Joab, Abdías, hijo de Yehiel, con 218 hombres. De los hijos de Baní, Selomit, hijo de Josifías, con 160 hombres. De los hijos de Bebai, Zacarías, hijo de Bebai, con 28 hombres. De los hijos de Asgad, Johanán, hijo de Jacatán, con 110 hombres. De los hijos de Adonicam, los menores, a saber, Elifelet, Jehiel y Semaías, con 60 hombres. Y de los hijos de Bigvai, Utai, hijo de Zacur, con 70 hombres. Yo los reuní a orillas del río que va hacia Ahabá, y allí acampamos durante 3 días. Vi que había gente del pueblo y sacerdotes, pero no encontré ningún levita. Entonces llamé a los jefes Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatán, Jarib, Elnatán, Natán, Zacarías y Mesulán, y a los instructores Joiarib y Elnatán, y los envié a ver a Idó, jefe de Casifía, con la orden precisa de lo que debían decir a él y a sus hermanos que residían en esa localidad, a fin de que nos mandaran servidores para la casa de nuestro Dios. Gracias a que la mano bondadosa de nuestro Dios estaba sobre nosotros, ellos nos enviaron un hombre muy capaz,
llamado Serebías, de los hijos de Mahli, hijo de Leví, hijo de Israel, junto con sus hijos y sus hermanos, en total 18 hombres. Además, nos enviaron a Hasabías, de los hijos de Merarí, junto con su hermano Isaías y con sus hijos, en total 20 hombres. Y de entre los empleados del templo de David y los jefes que habían puesto al servicio de los levitas, enviaron 220 hombres, todos registrados personalmente. Allí, a orillas del río Ahabá, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios, a fin de pedirle un feliz viaje para nosotros y nuestros hijos, y para todos nuestros bienes. Porque hubiera sido vergonzoso pedir al rey gente armada y jinetes para que nos protegieran en el camino contra el enemigo. Al contrario, nosotros habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios se extiende para bendecir a todos los que lo buscan, y su poder y su ira caen sobre todos los que lo abandonan. Así ayunamos e invocamos a nuestro Dios, y él nos escuchó. Después tomé aparte a 12 de los jefes de los sacerdotes, y además a Serebías y a Hasabías, junto con 10 de sus hermanos, y pesé delante de ellos la plata, el oro y los utensilios que el rey, sus consejeros y sus funcionarios, y todos los israelitas residentes allí, habían ofrecido para la casa de nuestro Dios. Pesé y puse en sus manos 650 talentos de plata, utensilios de plata por valor de 100 talentos, 100 talentos de oro, 20 copas de oro de 1000 dáricos, y 2 vasos de bronce bruñido, tan preciosos como el oro. Luego les dije: ustedes están consagrados al Señor. Estos utensilios son sagrados. Esta plata y este oro son una ofrenda voluntaria para el Señor, el Dios de nuestros padres. Guárdenlos cuidadosamente hasta que los pesen delante de los jefes de los sacerdotes y de los levitas, y delante de los jefes de familia de Israel, en las habitaciones de la casa del Señor, en Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas recibieron la plata, el oro y los utensilios que habían sido pesados para trasladarlos a Jerusalén, a la casa de nuestro Dios. El día 12 del primer mes partimos de las orillas del río Ahabá para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y Él nos preservó durante la marcha de los ataques enemigos y de las emboscadas. Al llegar a Jerusalén, descansamos 3 días. El cuarto día fueron pesados la plata, el oro y los utensilios en la casa de nuestro Dios, y se entregó todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías, y a Eleazar, hijo de Pinjas, junto a los cuales estaban los levitas, Josabad, hijo de Josué, y Noadías, hijo de Binuí. Después de comprobar la cantidad y el peso, se tomó nota del peso total. En aquel tiempo los deportados que habían vuelto del exilio ofrecieron como holocausto al Dios de Israel 12 novillos por todo Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos por el pecado, todo en holocausto al Señor. Y se entregaron los decretos del rey a los sátrapas y gobernadores de la región de este lado del Éufrates, los cuales presentaron su apoyo al pueblo y a la casa de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de los Proverbios, capítulo 25, versículos del 1 al 14. Estos también son proverbios de Salomón, coleccionados por los hombres de Ezequías, rey de Judá. Es gloria de Dios mantener oculta una cosa, y gloria de los reyes investigarla. El cielo por su altura, la tierra por su profundidad, y el corazón de los reyes son impenetrables. Quita las escorias de la plata y saldrá un vaso para el orfebre. Quita al malvado de la presencia del rey, y su trono se afianzará en la justicia. No te des importancia en la presencia del rey, ni te pongas en el lugar de los grandes. Más vale que te digan, sube aquí, que verte humillado ante un noble. Lo que han visto tus ojos
no te apresures a llevarlo a juicio, porque ¿qué harás al final cuando tu prójimo te cubra de confusión? Defiende tu causa contra tu prójimo, pero no reveles el secreto de otro, no sea que te eche en cara el que lo oye, y tu infamia sea irreparable. Manzanas de oro con filigranas de plata es la palabra dicha oportunamente. Anillo de oro y collar de oro fino es el sabio que reprende al que sabe escuchar. Como frescura de nieve en tiempo de cosecha, es el emisario fiel para aquel que lo envía. Él reconforta el ánimo de su Señor. Nubes y viento, pero sin lluvia, es el que se jacta de dar y no da nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la carta a los Efesios, capítulo 5. Traten de imitar a Dios como hijos suyos muy queridos. Practiquen el amor a ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio agradable a Dios. En cuanto al pecado carnal y cualquier clase de impureza o avaricia, ni siquiera se los menciona entre ustedes, como conviene a los santos. Lo mismo digo acerca de las obscenidades, de las malas conversaciones y de las bromas groseras. Todo esto está fuera de lugar. Lo que deben hacer es dar gracias a Dios. Y sépanlo bien, ni el hombre lujurioso, ni el impuro, ni el avaro, que es un idólatra, tendrán parte en la herencia del reino de Cristo y de Dios. No se dejen engañar por falsas razones. Todo eso atrae la ira de Dios sobre los que se resisten a obedecerle. No se hagan cómplices de los que obran así. Antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad, la justicia y la verdad. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no participen de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, pónganlas en evidencia. Es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente, pero cuando se las pone de manifiesto, aparecen iluminadas por la luz, porque todo lo que se pone de manifiesto es luz. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas. Gente que sabe aprovechar bien el momento presente, porque estos tiempos son malos. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor. No abusen del vino que lleva al libertinaje, más bien, llénense del Espíritu Santo. Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y celebrando al Señor de todo corazón. Siempre y por cualquier motivo den gracias a Dios nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse los unos a los otros por consideración a Cristo. Las mujeres deben respetar a su marido como al Señor, porque el varón es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza y el Salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Así como la Iglesia está sometida a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Maridos, amen a su esposa, como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una Iglesia resplandeciente, sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida. Así hace Cristo por la Iglesia, por nosotros que somos los miembros de su cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y los dos serán una sola carne. Este es un gran misterio,
y yo digo que se refiere a Cristo y a la Iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno debe amar a su mujer como a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.